Hola, ¿qué tal queridos oyentes, hermanos y amigos que están viendo este video? Bienvenidos a esta clase. En esta ocasión vamos a ver el curso de discipulado. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Juan 5:39. Dice Isaías 44:7. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. El objetivo de esta clase es alertar a toda persona que escuche este video, no para que tengan miedo, sino para que entren en razón y mediten cómo está su vida delante de Dios y reconozcan que aún hay esperanza. Así que comenzamos. En esta ocasión vamos a ver el paso número 14, el futuro, la gran tribulación. Durante este tiempo se va a derramar la ira de Dios, va a haber juicio, guerras, plagas, hambre, muerte. A veces, al ver la confusión en el mundo, uno pregunta, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Está Dios todavía en control del mundo? La Biblia describe el plan soberano de Dios para el futuro. En la clase pasada vimos el arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. En esta ocasión vamos a ver sobre los 7 años de tribulación. En la siguiente clase vamos a ver la segunda venida de Cristo y posteriormente en otras clases el reino milenial y el gran trono blanco. Uno de los temas mayores de la profecía bíblica que se menciona a través del Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento es el día del Señor. La frase aquel día o el gran día se menciona 75 veces en el Antiguo Testamento. Vamos a citar algunos pasajes donde se menciona esta frase, el día del Señor. Vamos a leer Isaías 13:6 e Isaías 13 de 9 al 11. En esta ocasión vamos a estar utilizando la versión Reina Valera 1960. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ezequiel 13:5. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Ezequiel 33. Porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo, de las naciones será. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Podemos ver algunas características en estos versículos. En el versículo 6 dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Se vendrá como asolamiento ¿de quién? Dice del Todopoderoso. El versículo 9, he aquí el día de Jehová viene. ¿Cómo viene? Dice terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella ¿a quién? Dice a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad. ¿Por qué va a castigar Dios al mundo? Por la maldad de sus moradores. Dice, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Y en Ezequiel nos dice, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla. ¿En qué día? Dice, en el día de Jehová. Y en Ezequiel dice, porque cerca está el día.
Cerca está el día de ¿quién? De Jehová. Dice, día de nublado. ¿Día de qué? De castigo. ¿Para quién? Dice, para las naciones será. Y en Joel 1:15 nos dice, ay del día. Y cuando escribimos la palabra ay sin H, es un ay como de dolor. Dice, porque cercano está el día de Jehová. Si vendrá como, ¿como qué? Como destrucción. ¿Por parte de quién? Del Todopoderoso. Podemos ver estas características en estos versículos del Antiguo Testamento. Seguimos con el día del Señor. Joel 2:1-2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Aquí podemos observar también algunas características de estos versículos. Dice que vendrá para quién. En el versículo de Joel 2:1 dice para todos los moradores de la tierra. Dice porque viene el día de Jehová. Y dice que está cercano. Dice día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Y en el versículo 11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Esta es otra característica. Dice, ¿quién podrá soportarlo? Amós 5:18. Y ahí vemos un ay sin H. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Y en Malaquías dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Dice, grande y terrible. O sea que no es cualquier día, es el día del Señor. Y podemos ver estas características que no son muy buenas. Seguimos con el día del Señor. Se concluye que el día del Señor o el día de Jehová incluirá al periodo de la tribulación. En Zacarías 14, del 1-4, dice así, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad del monte se apartará hacia el sur. Seguimos con el día del Señor. Jeremías 37. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Aquí la pregunta es, ¿y quién es Jacob? Jacob es la bendita nación de Israel. Dice que es un tiempo de angustia para Israel, pero de ella será librado. Hasta aquí vimos solo algunos versículos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver algunos versículos del Nuevo Testamento que nos hablan del día del Señor. Hechos 2:20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto.
Primera de Tesalonicenses 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Podemos ver también en estos versículos que también habla del día del Señor. Y dice en Hechos 2:20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Dice, antes que venga el día del Señor, sea grande y manifiesto. Y en Tesalonicenses nos dice así, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como, dice, como ladrón en la noche. ¿Cómo llega el ladrón en la noche sin avisar? Alguien que está en su casa y pues llega el ladrón, pues no está preparado. Por eso dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Dice que cuando digan, no dice que cuando haya, dice cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Sobre los que digan paz y seguridad. Se vendrá destrucción repentina, no con aviso, repentina. Dice, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Las mujeres que tienen hijos saben de este tipo de dolores que no avisan. En el momento cuando menos lo están esperando, les llegan esos dolores. Algunas ya tienen su cuenta, pero no saben en qué momento van a llegar esos dolores, y llegan pues de una manera tremenda, cada día más intensos. Así es como el Señor dice que así son estos dolores, como los dolores a la mujer encinta. Dice, y no escaparán. Y en segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como, otra vez nos vuelve a decir, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Estas son otras características del día del Señor. Y aquí estamos mencionando solo algunos versículos del Nuevo Testamento. Hay muchos versículos que nos hablan sobre esto. Solamente estamos mencionando algunos. La Biblia enseña que después del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo vendrán 7 años de tribulación sobre el mundo entero. Esto lo podemos ver en Mateo 24, versículo 3 al 42, y otra referencia, Marcos 13, versículo 3 al 23, y Lucas 21, versículo 7 al 24. Por tiempo solamente vamos a ver Mateo 24, versículo 3 al 42. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Podemos ver las señales que Dios, nuestro Señor Jesucristo, les dio a sus discípulos. Unas señales son guerras y rumores de guerras, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, que habrá persecución para los que han creído en Jesucristo, que los matarán y serán aborrecidos. También otra señal
Dice, habrá falsos profetas y se levantarán y engañarán a muchos. Y también habla de que se habrá multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Seguimos con la tribulación. Versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén, ¿dónde? Dice, en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay, un ay sin H, de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y aquí también vemos estas características. Dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y aquí también nos dice a quién le está hablando Dios. Dice el versículo 16, entonces los que estén en Judea. ¿Quién está en Judea? Los judíos, el pueblo de Israel. Y también otra característica que nos dice el versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Quién guarda el día de reposo? Israel. Y dice el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. En este tiempo, yo veo en las noticias y dicen que los días son más chicos, que la tierra está girando demasiado fuerte. ¿Será que ya se está preparando ese tiempo para que los días sean acortados? Es para meditar. Todo esto es para meditar y para ver cómo estamos delante de Dios. Seguimos con Mateo capítulo 24, versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán, dice otra característica, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Dice el Señor, ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y acá nos dice otra característica, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. La venida del Señor, la segunda venida del Señor, dice, será como el relámpago. Cuando vemos un relámpago, es tan rápido y tan esplendoroso que todos lo podemos ver. Es una luz que no se puede ocultar. Dice que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo. Así que necesitamos conocer la Biblia para no ser engañados, porque una característica de la gran tribulación dice que antes de que venga la tribulación va a haber falsos cristos y falsos profetas, y van a hacer grandes señales y grandes milagros, y mucha gente se va a dejar engañar. ¿Por qué los van a engañar? Por no conocer la Biblia. Y por eso el Señor en el versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes.
Y dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Por qué? Dice, porque su segunda venida va a ser así, tan esplendorosa, que todo el mundo lo va a ver. Dice que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Dice como un relámpago. Nadie va a decir, no me enteré, no lo sabía. La segunda venida del Señor va a ser algo increíble. Estas son algunas señales antes de que venga la gran tribulación. Seguimos conociendo la palabra de Dios. La tribulación, la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, donde dice en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, como dice, con poder y gran gloria. Aquí podemos ver otra característica. Dice, después, dice, inmediatamente, dice el versículo 29, e inmediatamente después de los 7 años de tribulación, de gran tribulación, dice, vendrá el Señor Jesucristo. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todos hemos sentido y hemos visto terremotos tremendos, que la tierra es sacudida, pero acá dice que los cielos serán, dice, las potencias de los cielos serán conmovidas, serán sacudidas. Por eso las estrellas del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra por no haber creído en él. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor Jesucristo viene en las nubes del cielo, con un resplandor que todo ojo lo verá. Nadie podrá decir yo no me enteré. Todo ojo lo verá. Seguimos con Mateo 24:31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, vamos a ver también cuáles son las características como en los días de Noé. Ahora, aquí en el versículo 32 dice, de la higuera aprender la parábola. Pregunta, ¿quién es la higuera? De acuerdo a la palabra de Dios, la higuera es Israel. Dice la palabra del Señor, de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel es el reloj profético de Dios. Y dice el versículo 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por eso es bien importante conocer la palabra de Dios, para que podamos entender cuál tiempo profético estamos viviendo. Y el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál generación? La generación que vea florecer a la higuera, a Israel. Esa generación es la que verá estos acontecimientos.
La palabra de Dios dice en Isaías 66:8, dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. La bendita nación de Israel proclama su independencia y es reconocida ante la ONU como una nación. Israel nace como nación el 14 de mayo de 1948. A partir de ahí es cuando se cuenta esta generación de la que nos habla Mateo 24:34. El versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y otra característica que nos da, otra señal, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Ahorita vamos a ver cuáles son esas características. Y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y aquí también vemos señales que da el Señor. Dice que en el tiempo de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, haciendo una vida normal, como cualquier día. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y qué triste, dice, y no entendieron. ¿Será que estamos viviendo este tiempo? Estamos anunciando que el Señor viene y hay mucha gente que no está entendiendo que estamos ya en los últimos días, antes de que nuestro Señor venga, antes de que entre la gran tribulación. Qué tristeza, dice, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos los que no creyeron y a todos los que no entendieron. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Seguimos con la siguiente diapositiva. Pero antes de pasar a la siguiente diapositiva, dice el versículo 42, dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Y velad no es de estar sin dormir, sino estar despiertos espiritualmente, conociendo el tiempo que estamos viviendo. Dice, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. ¿Cuáles son las características en los días de Noé? Vamos a ver cuáles son. En tu Biblia puedes leer todo el capítulo 6 del libro de Génesis para entender mejor cuáles son estas características. En Génesis 6, versículo 1 dice, comenzaron los hombres a multiplicarse. Esta es una característica de los tiempos de Noé, la multiplicación de los seres humanos. Se multiplicaban y se multiplicaban y había muchísima gente. ¿Cuál es otra característica? La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto nos lo dice el versículo 5. Otra característica es la maldad de los hombres. Siguiente característica. Y se corrompió la tierra delante de Dios. Esto nos lo dice en el versículo 11. Y estaba la tierra llena de violencia. También nos lo dice el versículo 11. Características, los hombres se empezaron a multiplicar, había mucha maldad, se corrompió la tierra por causa de sus moradores y había mucha violencia en la tierra. Y dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la faz de la tierra. Esto nos lo dice el versículo 12. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. La tierra se contaminó por causa de sus moradores. Característica, multiplicación de los hombres, la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
Se corrompió la tierra por causa de sus moradores, la tierra estaba llena de violencia y miró Dios. Aquí podemos decir que nadie nos ve, pero Dios nos está mirando desde el cielo y Él ve todo lo que pasa en esta tierra. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Y qué dijo Dios? Dice que iba a destruir a todo ser, porque la tierra estaba llena de violencia a causa de sus moradores. Dice, y aquí yo los destruiré con la tierra. Estas son las características como en los días de Noé. ¿Es algo semejante a lo que estamos viviendo ya en estos tiempos? ¿Se les hace algo parecido? Pensemos, meditemos en esto. El libro de Apocalipsis describe el tiempo de la tribulación, así comienza después del arrebatamiento de la iglesia. Y seguimos con el tema la tribulación. En Apocalipsis 14, versículo 19 dice, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Será un tiempo cuando la ira de Dios será derramada contra la humanidad perversa, no contra otro tipo de personas, contra la humanidad perversa. Y en ese tiempo es la ira de Dios. Será un tiempo cuando la ira de Dios será derramada contra la humanidad. Y aquí podemos ver que en la ira de Dios hay juicio, hay guerra, hay plagas, hay hambre, hay muerte. Y la Biblia dice que es algo tremendo, algo grande. Y esto va a comenzar después del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Ese tema lo vimos en la clase pasada. Habrá 3 series de juicios, los 7 sellos, Apocalipsis 5:1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Para ver más a detalle sobre los 7 sellos podemos leer Apocalipsis 6, 7 y 8 del 1 al 5. La segunda serie es las 7 trompetas. Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Para ver más a detalle las 7 trompetas podemos leer Apocalipsis 8, versículo 6 al capítulo 11, versículo 19. También podemos ver las 7 copas de la ira de Dios. Y esto nos lo dice Apocalipsis 16:1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esto lo podemos ver más a detalle en Apocalipsis 16, versículo 1 al 21. En total son 21 juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. 21 juicios de Dios. Habrá 3 series de juicios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Estos incluyen la guerra, el hambre, la muerte, más de la mitad de la población mundial, plagas y terremotos, la tercera parte de toda la hierba verde, el agua potable y lo que vive en el mar será destruida. La gente será atormentada durante 5 meses con un dolor tan intenso que desearán morir. Imagínense, 21 juicios en total. Aquí estamos pasando muchas cosas en la tierra, pero no son nada comparado con la gran tribulación. Por eso es bien importante darles a conocer a las personas qué es lo que viene, qué es lo que le espera al mundo. Y vamos a seguir conociendo más sobre este tema. El mundo entero caerá bajo el dominio del anticristo, declarado un enemigo de Dios y de su pueblo. Esto nos lo dice Apocalipsis 13, versículo 3 al 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí vemos las características en estos versículos. Dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia y adoraron al dragón.
que había dado autoridad a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13, versículos 7 al 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí en el versículo 8 dice que y la adoraron todos los moradores de la tierra. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? La misma palabra nos dice: los que no estaban escritos en el libro de la vida. Aquí es bien importante que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice en el libro de la vida del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesucristo, quien fue inmolado desde el principio del mundo. Cristo murió por nuestros pecados. Quien no esté su nombre escrito en el libro de la vida, esta persona es un morador de la tierra. ¿Y qué le espera a los moradores de la tierra? Dice que se postren y adoren al dragón. Y también les espera juicio de parte de Dios. Es lo que estamos viendo en esta clase. Apocalipsis 13:16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí podemos ver, dice que hacía que a todos, ¿a quiénes todos? A los moradores de la tierra. Dice: pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y véanse, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ojo, mucho ojo. También habrá persecución en la gran tribulación. Esto nos lo dice Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si queremos conocer más a fondo este capítulo, leamos Apocalipsis 6, versículo 9 al 11, y Apocalipsis 7, capítulo 7, versículo 9 al 14. También habrá religiones falsas, como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24. Dice: muchos de los que desean seguir a Dios serán perseguidos, muchos hasta la muerte, en el tiempo de la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses 2:9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Habrá muchas religiones falsas, una de ellas dedicadas a adorar al anticristo. Si queremos conocer más sobre este tema, tenemos que leer segunda de carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, y Apocalipsis 13, versículo 8, y Apocalipsis 13, versículo 11 al 18. Así que va a haber persecución y también va a haber religiones falsas. La tribulación terminará cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra para juzgar la maldad y establecer su reino. Esto lo veremos en la siguiente clase. Cuando leemos en la Biblia el día del Señor, aquel día, la tribulación o la semana 70 de Daniel, estamos hablando que habrá estas características en este tiempo de 7 años. Castigar al morador de la tierra por su maldad. Vendrá como destrucción del Todopoderoso, día terrible y de indignación, ardor de ira, día de juicio, día de nublado y oscuridad, día de castigo. 21 juicios en total en la gran tribulación.
Bueno, ya vimos lo que le espera al morador de la tierra. Un morador de la tierra es aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Yo le llamo malas noticias. ¿Por qué malas noticias? Nos dice Romanos 5:12. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. En Romanos 6:23 nos dice, el pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Por eso son malas noticias. Dice que por Adán heredamos la desobediencia y que esta desobediencia nos lleva a la muerte. Y dice que todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Todos hemos pecado en cualquier momento de nuestra vida y merecemos morir. Dice que todos, no dice algunos, la mayoría, poquitos. Dice todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Si así morimos en esta condición, lejos de Dios, quedaremos eternamente separados de Dios. Pero en Romanos 6:23 nos dice, el pecado da como pago la muerte. Gracias a Dios trabajo y la paga por mi trabajo es un salario quincenal. Aquí dice que el pecado me da un pago. ¿Y cuál es el pago? La muerte. Pero Dios da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo le llamo malas noticias. Si morimos separados de Dios, quedaremos así eternamente. ¿Qué nos separa de Dios? Nuestros pecados. Las buenas noticias. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Romanos 5:8 nos dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que todavía éramos pecadores. Dice su santa palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién está en el mundo? Todos nosotros que somos pecadores. Sé que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya estamos condenados. ¿Qué nos condena? Nuestros pecados. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí la Biblia nos habla de dos tipos de personas. El que cree y el que no cree. La Biblia no nos habla de religiones. La Biblia nos habla dos tipos de personas. El que cree y el que no cree. ¿En cuál de esos dos grupos estamos? ¿En cuál de esos dos grupos estás tú? Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y nos dice por qué. No porque sea pecador, porque Cristo ya murió por nosotros los pecadores. Pero si tú no crees que Cristo ya pagó por tus pecados, dice, esa persona se queda condenada. Ya estamos condenados, pero Dios envió a su Hijo para salvarnos. Pero si no queremos creer, dice, así se queda la persona condenada. ¿Por qué? Por no haber creído. Y Romanos 5:8 dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir en nuestro lugar por nosotros, a pesar de que todavía éramos pecadores. Por eso, estos son buenas noticias. No todo está perdido. Somos pecadores, merecemos morir, pero Cristo fue nuestro sustituto y Él murió por nuestros pecados. Ahora, ¿crees esto o no lo crees? Esto es tu decisión. Mi deber es darte a conocer la palabra de Dios. Tu decisión es creer o no creer. Seguimos con las buenas noticias.
Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Esto no fue por casualidad. Cristo murió conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo no murió por una enfermedad. Él murió conforme a las Escrituras y murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y él resucitó triunfante al tercer día. Hay mucha gente que dice, todo tiene solución menos la muerte. Yo les digo, hasta la muerte tiene solución. Cristo no se quedó clavado en una cruz. Él no se quedó en una tumba. Él resucitó triunfante. Él venció a la muerte y él subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y él muy pronto regresará con todo su poder y con toda su gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Crees esto? Efesios 2:8-9 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué nos han enseñado? Que nos podemos ganar la salvación porque hagamos buenas obras, porque ayudamos a los pobres, porque visitamos a los enfermos, porque, no sé, podemos hacer muchas cosas buenas. ¿Eso es malo? No, podemos hacerlo. Pero la Biblia dice que para ser salvo es un regalo de Dios. Si somos salvos es por gracia. Dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Si ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La obra que nos salva es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es la sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Y la Biblia dice que es un regalo. No es un premio por las cosas que hayamos hecho, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Y al ser regalo, el regalo está para todos. Ahora, ¿cómo podemos recibir este bendito regalo? Esta obra maravillosa de Cristo que Él hizo por nosotros. ¿Cómo podemos recibir ese regalo? Dice Romanos 10:9-10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así puedes recibir el regalo de Dios. Dice, si confiesas con tu boca y lo crees en tu corazón, dice, serás salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del pecado. Dice que 5:24, Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, no dice el que se bautiza, el que se va de rodillas, el que ayuda a los pobres, el que va a la iglesia, el que hace buenas obras. Dice, el que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió. ¿Quién le envió? A Jesucristo, le envió Dios el Padre. Si tú crees en el Padre, también puedes creer en el Hijo. Y si crees en el Hijo, también crees en el Padre, porque dice, el Padre envió a su Hijo. Dice, Él tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Crees esto? Ahora, ¿quién es un ciudadano del cielo? Todo aquel que ha creído en Jesucristo. Dice Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. San Juan 17:14, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ya vimos que los moradores de la tierra van a adorar al anticristo, y los va a marcar. Y ellos son los que van a recibir la ira de Dios. También ya vimos cómo puede ser un ciudadano del cielo.
La Biblia dice, Jesucristo no vino a llamar a los que se creen justos, sino a los que se reconocen pecadores. Si hoy tú te reconoces pecador y quieres recibir a Jesucristo como único y suficiente Salvador y ser un ciudadano del cielo, vamos a ver que es por creer en la obra de Cristo, es por escuchar la palabra de Dios y por creerlo en tu corazón. Y si hoy quieres ser un ciudadano del cielo y te das cuenta de cuán pecador eres y del futuro que te espera, y ya meditaste en esto, yo te invito a que oremos juntos. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Yo no te veo, pero Dios conoce tu corazón, Él conoce tu vida, Él sabe cómo has pecado, cómo vives, y Él escucha tu oración, y Él promete perdonarte. Esto nos lo dice también primera carta de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si hoy quieres orar conmigo, órase. Padre bendito, que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, hoy reconozco que soy un pecador y ahora conozco cuál es el futuro que me espera. Me duele haber pecado contra ti. Reconozco que al ser pecador merezco morir. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, pero también he escuchado tu palabra y creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo, quien murió en mi lugar en la cruz, que Él fue crucificado, que Él fue sepultado y que Él resucitó al tercer día. Hoy que estoy vivo, te pido, Señor, que me perdones. Me arrepiento de todo corazón. Perdona mis pecados. Y que cuando yo muera, tú me lleves a tu presencia. He escuchado tu palabra y he decidido creer en ti. Gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno y porque tú nos has amado. Tú moriste en una cruz, en nuestro lugar, en mi lugar. Hoy te reconozco como único y suficiente Salvador de mi alma. Sálvame, Señor Jesucristo, porque mi alma está en peligro. Hoy te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Gracias, Padre. Recibo el regalo de la vida eterna. Hazme un hijo tuyo y que viva para tu gloria y para que anuncie a otros lo que tú has hecho en mi vida. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Si tú oraste así, dice Juan 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no dice tuvo ni tendrá, dice tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú hoy te arrepentiste de tus pecados y clamaste al Dios Todopoderoso para que Él te perdone, dice su santa palabra que ahora eres hijo de Dios y que Cristo te ha pasado de la muerte a la vida. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 15:7, que en el cielo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así que en el cielo hay gozo porque tú te arrepentiste. Bendito es el Señor. Te invito a que te suscribas a este canal. Tenemos cursos de evangelismo y de discipulado nivel 1. También tenemos discipulado nivel 2. Comparte este canal para que haya más personas que conozcan a Cristo y que su vida sea bendecida por Él. Y Maranata, que significa Cristo viene. Bendiciones en Cristo Jesús. Si Dios lo permite, nos vemos en una próxima clase. Shalom.